Buenos días. Último domingo de noviembre, 27 de noviembre, ya estamos reunidos. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Se está yendo otro año más, 2016, muy rápido, ¿eh? Y pues el Señor nos ha traído esta mañana para hablar de un tema muy interesante. Vamos a ver varios pasajes de la Escritura, hermanos. Pues quiero que me tengan paciencia. Si me voy un poco rápido, me dicen. Si traen donde anotar, anoten los versículos y después los ven en casa para hacer un poco más ágil esto. Y quiero comentarles la decisión de ver esto. No vamos a hacer una pausa en la carta de Primera de Juan, que está el hermano David compartiendo desde hace ya dos semanas. Y vamos a hablar de un tema que ya habíamos decidido hablar de esto hace tiempo, cuando él planeó salir. Y quisiera que me acompañen a orar para que el Señor me utilice y que su palabra sea compartida correctamente esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros para poder poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, Señor, con temor y temblor, Señor, venimos delante tuyo, Padre, delante de esta congregación, hijos tuyos, Padre, que han sido rescatados con tu sangre, Padre Celestial. La sangre de tu Hijo, Señor, inmolado en esa cruz, por medio de la cual podemos ser llamados hijos tuyos. Te ruego esta mañana, Señor, que tomes el control de mi persona y me utilices como instrumento tuyo, de tu gracia, Padre, y que tus palabras sean expresadas correctamente, Señor, este día. Pido, Señor, por los corazones, Señor, que han de escuchar y que han de ser transformados este día por medio de tu mano poderosa, del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, para que podamos poner por obra, Señor, y tu mensaje cumple el propósito para el cual ha sido predicado y será predicado esta mañana, Padre Celestial. Ruego por tus bendiciones de los que estamos aquí reunidos y te pido que tomes el lugar de honor en esta reunión y que aquellos que han de venir en camino, que tú los guardes, Señor, los protejas y los bendigas, y los que no pudieron venir, Señor, que tú también tengas misericordia de ellos y cada uno. De los que están fuera también, Señor, pero principalmente te rogamos por los que estamos aquí presentes, Padre, para que tú toques nuestros corazones y nos permitas poner por obra, Señor, tu palabra y obedecer tus mandamientos de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Que tú pongas el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Y te pido estas cosas como siempre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues el día de hoy vamos a recordar algo muy importante, algo que nos caracteriza como hijos de Dios. Vamos a hablar de aquello que en la palabra de Dios se compara con el respirar para poder vivir, algo que es exclusivo de creyentes, ya que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a hacerlo, nos dio instrucciones de dirigirnos a nuestro Padre, por lo que si alguno no es hijo de Dios, no lo puede llevar a cabo. Estoy hablando de la oración. Y como definición podemos decir que oración es hablar con Dios. Muchos de nosotros hemos contestado esta frase cuando nos hacen la pregunta, ¿qué es la oración? Y muchos decimos, es eso, hablar con Dios. Sin embargo, es mucho más que eso. Y vamos a ir analizando más a fondo el significado de la oración y específicamente vamos a hablar de lo que es el poder de la oración colectiva. Este tema ya estaba decidido desde hace 2 o 3 semanas. Y el Señor todo lo pone en su lugar. Vamos a hablar acerca de esto. En la Escritura tenemos muchos pasajes que hablan acerca del poder de la oración colectiva, de cuando la iglesia se postra ante su Dios y ora colectivamente. Elegimos uno aquí para ver qué características tiene y vamos a ir analizando si estas características las cumplimos nosotros como iglesia en nuestra oración colectiva. Por ahorita muchas veces, o podemos incluso ya intuir la respuesta.
pero vamos a analizar paso a paso lo que podamos terminar el día de hoy. Si no, vamos a irnos despacio, tenemos otro domingo para seguir hablando del tema. Entonces vamos a empezar. En tiempos de necesidad, de tribulación y de sufrimiento, tenemos el recurso de la oración. No solo el recurso de la oración personal, sino también el recurso de la oración en grupo, de la oración colectiva como iglesia. Es cierto que la oración personal es importante, y a menos que las personas reunidas en un grupo de oración tengan una vida de oración personal con el Señor, serán de estorbo para que Dios conteste las peticiones en una oración colectiva. Si nosotros como creyentes no tenemos una vida de oración personal con el Señor, como dice aquí, seremos de estorbo cuando estamos en una oración colectiva o en grupo. La importancia de la oración personal no va por encima de la oración colectiva. Esto lo podemos ver en Mateo 6, versículos del 5 al 8. La importancia de esta oración, obviamente, no vamos a hablar ahorita de que tengamos que orar individualmente, eso se sobreentiende, hermanos. Se supone que cada uno, cuando es rescatado por el Señor, tenemos nuestro tiempo de oración. No podemos ser llamados cristianos si no tenemos una relación personal con Cristo y con nuestro Dios. Vamos a entender que todos aquí somos creyentes, o la mayoría, y que todos tenemos este hábito de la oración, porque como le dice la Escritura, o hay analogías al respecto de que es como el respirar. No podemos vivir sin respirar. Un cristiano no puede vivir sin estar orando. Y obviamente la oración personal es muy, muy importante. Es más importante que la oración colectiva, sí. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración colectiva y el poder que tiene esto. Pero primero recordemos lo que es la oración personal y cómo la Escritura nos habla de ello. En Mateo 6, del 5 al 8 dice: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. ¿Quiénes entonces pueden orar? ¿Cualquiera puede orar? A quien tiene a Dios como Padre es el que puede orar. O sea, los hijos de Dios son los que se pueden dirigir en oración al Señor. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Un incrédulo puede orar? No, porque no es hijo de Dios. Solamente los hijos de Dios tienen esta relación con el Señor y llamarle Padre. Y esa es la importancia de la oración personal. No podemos negar que la oración en privado o individual para el cristiano es como el respirar para un ser vivo. Así de importante nos recuerda nuestro Señor Jesucristo que es, y nos da las indicaciones para llevarla a cabo de una manera apropiada. No venimos nosotros a inventar cómo orar, lo aprendemos de la palabra. No traemos nosotros técnicas distintas o cosas nuevas para hacerlo, no. Lo aprendemos de lo que el Señor nos ha puesto en su palabra. Por ahí hubo una conferencia que se llamaba Fuego Extraño de MacArthur, donde querían estos hermanos hacer una ofrenda al Señor a su manera, pero el Señor no la aceptaba de esa manera. Entonces no venimos a hacer las cosas a nuestro propio beneficio, como nosotros pensamos que es correcto. Las indicaciones las tenemos de Dios, a través de Jesucristo, y cómo nos dijo que las hiciéramos. Y no nos queda más que venir al Señor para ver cómo es que el Señor le agrada que hagamos su voluntad. No es que yo oro en mi casa, eso está bien, pero ¿estamos llamados solamente a hacer eso? No. No es a como yo quiera, ¿verdad? Es a como el Señor quiere. Entonces, recordando la importancia de la oración personal e individual, es importante, obviamente, pero qué bueno que no estamos solos, ¿verdad? Tenemos el apoyo de hermanos en Cristo, de otros creyentes, que así como nosotros tienen dificultades, necesidades, así como tiempos de gozo y alegría, con los que Dios nos llama a tener comunión, al mismo tiempo que nos fortalecemos en una oración unida. ¿Por qué pertenecemos a una iglesia?
¿Por qué tenemos esta congregación? ¿Para vernos los domingos? ¿Saludarnos y cada quien tener una vida aparte? No, si todos tenemos en común que somos hijos de Dios, todos tenemos en común que oramos a Dios. ¿Por qué nos es difícil a veces congregarnos para hacerlo? El versículo, el pasaje que leímos ahorita, Santiago 5 del 14 al 16, nos recuerda esto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí tenemos una ordenanza: oren unos por otros. Si está alguien enfermo, llamen a los ancianos para que oren por él. Aquí nos está llamando el Señor a orar juntos, como creyentes, como hermanos. Nos está dando las instrucciones, lo que tenemos que llevar a cabo como creyentes para poder tener una relación entre hermanos y con el Señor al mismo tiempo. Porque sabemos que hay una relación vertical y otra horizontal. Con el Señor individualmente, obviamente cada quien lo tiene que hacer. Como creyentes, en la manera horizontal, en la convivencia, la comunión la tenemos. Pero en los momentos de oración colectiva es cuando podemos estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Estar en comunión con los hermanos, gozándonos, alegrándonos, o estar doliéndonos con alguien que está pasando con alguna situación, pero estar clamando al Señor, orando unos por otros, pidiendo perdón unos por otros, perdonándonos nuestras ofensas y pidiendo también que oren por algo que el Señor tenga que perdonarnos a nosotros. Qué lástima que muchos están muy ocupados y no asisten a la reunión de oración de la iglesia. No es que no tengan necesidades, sino que están menospreciando el privilegio tan grande que Dios nos dejó de la intercesión de oración colectiva por parte de la iglesia local. Eso es lo que está pasando. Menospreciamos el poder que Dios nos dio a través de la oración colectiva. Y decimos, no pasa nada, que oren los que van. Muchas veces nos desanimamos y nos dejamos llevar por lo que vemos a nuestro alrededor. Es que no vino fulano, faltó mangano, yo también voy a faltar. Ya no está yendo no sé quién. En fin. En la escritura encontramos distintos ejemplos de la efectividad de la oración colectiva y las bendiciones que conseguimos a través de la obediencia de este mandato. De los muchos ejemplos que hay, vamos a ver uno. Esta es una oración muy famosa en la escritura, donde está la iglesia orando. Es la iglesia primitiva, obviamente, la que encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a ver características 5 principales que contiene esta oración colectiva. Podemos haber escogido otras, pero vamos a analizar esta que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles están orando. En Hechos capítulo 12, versículo 5 específicamente, vamos a ver lo que dice aquí. Hechos capítulo 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si recordamos el pasaje, Pedro había sido encarcelado, uno de los apóstoles del Señor. Ya había sido crucificado nuestro Señor, la iglesia estaba siendo perseguida. Eran creyentes que estaban siendo perseguidos también, que a diferencia de nosotros en ese tiempo lo estaban buscando para matarlos. Y lo que la lógica nos podrá decir, pues que cada quien en su casa estuviera haciendo lo que pudieran para salvar a Pedro, tal vez. Pero no, estaba reunida la iglesia junta, corriendo peligro también de que pudieran verlos, y ustedes están también clamando a Cristo, pero así lo estaban haciendo.
Vamos a ver algunos factores que estaban presentes en esta oración colectiva, los cuales deberían estar presentes también en nuestras reuniones de oración como iglesia. Recordando el pasaje, como les digo, Pedro estaba en la cárcel, Jacobo acababa de ser asesinado. Entonces, al Pedro estar encarcelado, lo más seguro que tenía era la muerte, al igual que Jacobo. Lo acababan de encarcelar, era de noche, y dijeron, mañana lo vamos a sacar y vamos a hacer como quien dice lo mismo que hicimos con Jacobo. Ahora, ¿por qué tiempo estaba pasando la iglesia? Entonces, estos creyentes, discípulos, igual que Pedro, estaban pasando por un tiempo difícil. Entonces, hasta en tiempos de desesperación, el incrédulo está dispuesto a someterse a medidas de presión extenuantes o extremas. Sabe que tiene que pasar por algo, por alguna situación difícil y se somete bajo presión. Corre riesgos. El incrédulo por inercia o como lo podemos llamar, o instinto, aunque eso es animal, pues está dispuesto a correr riesgos. Pero para el creyente los tiempos de desesperación deberían ser tiempos ¿de qué? De oración, de juntarse a orar. Obviamente estos discípulos estaban desesperados porque Pedro había sido encarcelado y acababan de matar a otro de ellos. Lo correcto que tenían que hacer es lo que estaban haciendo, orando colectivamente, juntándose para orar. Y recuerdo cómo el hermano Ramón llama este pasaje de la Biblia, Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos llama a que le clamemos a Él, que vengamos al Señor y que le pidamos lo que tengamos, lo que Él ha puesto en nuestro corazón, y que le pidamos fervientemente, sin cesar. Estoy convencido que muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque no clamamos ni fervientemente ni sin cesar. Hay varios pasajes en la Biblia donde nos llaman a que, o nos dan ejemplos de cuando el pueblo se postra y ora al Señor, el Señor contesta, como en Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ellos estaban siendo esclavos después de que murió el rey con el cual estaba trabajando José. Se convirtieron en esclavos, pero gimieron y clamaron a Dios, y este clamor subió al Señor. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El Señor se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, después de que ellos clamaron al Señor. No un israelita, dos, todo el pueblo junto clamó al Señor, y el Señor se acordó de ellos. Más adelante en Éxodo 3, capítulos del 7 al 10, dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El pueblo clamó a Dios, unánimes, y Dios respondió. Los sacó de tierra de servidumbre, los puso en una tierra que no labraron, como dice aquí, era tierra de otros pueblos, quitó a sus pueblos y los trajo a ellos aquí. Y el Salmo 34, 17 nos recuerda esto. Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye,
y los libra de todas sus angustias. Son pasajes que nos recuerdan cómo debemos de venir a Dios clamando, unánimes, todos juntos, y el Señor va a responder. Tenemos ejemplos en la Escritura cómo el Señor ha respondido a otros. Cuando un creyente trae una petición, tenemos que considerarla como algo urgente. Esa es una característica que vemos en esta oración colectiva, tratando de ayudar a Pedro, el apóstol que estaba encarcelado. Lo vieron como algo urgente. No pudieron esperar hasta mañana pasado, no. Pero tal vez iba a pasar lo mismo que con Jacobo. Era algo que tenía que ponerse el pueblo a orar. En este caso eran pocos. La iglesia iba empezando. Aún estaban siendo perseguidos, pero tuvieron que unirse en una casa, se metieron, oraron todos juntos. Otra característica que vemos es que todos estaban de acuerdo, unánimes. No hubo de que no, es que mejor mañana, no. Todos estaban de acuerdo. Tenían esto en común. Eran creyentes que creían en Cristo y sabían que era lo correcto, lo que su Señor les había enseñado a hacer. Las Escrituras nos señalan en Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esto quiere decir que todos estaban de acuerdo. Muchos estaban reunidos orando. ¿Por qué es tan importante que cooperemos juntos en las peticiones que se traen a nuestra atención en la congregación? Así como ellos todos estaban, o muchos estaban reunidos orando. ¿Por qué es tan importante que lo hagamos? Si se nos pide que oremos colectivamente, ¿por qué es importante hacerlo? 3 cosas mínimamente. Primero, porque hay una promesa condicional garantizada. Mateo 18:19. ¿Qué dice esta promesa? Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una promesa que tenemos aquí. Mínimo 2 de ustedes, si se ponen de acuerdo en algo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una promesa garantizada, juntarnos para pedir algo. El Señor responderá. La segunda es porque asegura la presencia del Señor. El siguiente versículo 18-20 de Mateo, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Asegura la presencia del Señor. Y tercero, porque es en las reuniones de oración que se da a conocer realmente qué tan unánime está la iglesia. Es ahí donde vemos qué tan unánime, qué tan unidos estamos en las reuniones de oración. Es ahí donde vamos a darnos cuenta, no en las comidas fraternales o los domingos, sino en las reuniones de oración. Es como nos podemos dar cuenta qué tan unánime está la iglesia. Hechos 1:14, ¿qué dice ahí? Capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban unánimes en oración. Y en el capítulo 2, versículo 1 de Hechos también, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La iglesia que estaba orando por Pedro seguían unánimes en oración. En el tiempo de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Qué tan unida estaba la iglesia en ese tiempo? Totalmente unida. Una de las primeras condiciones morales de la oración colectiva es el acuerdo unánime. El acuerdo de los corazones en una perfecta unidad de sentimiento. Repito, otra vez os digo que si 2 de vosotros
se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nada más puede desvirtuar o aminorar esta solemne promesa del Señor. Esto nos autoriza, nos lleva a congregarnos para orar por las necesidades que sienten nuestros corazones. ¿Qué quiere decir unánimes? Que sentimos lo mismo. ¿Cómo podemos ver que sentimos lo mismo? Que estamos entonces postrados orando por eso. Sí, yo siento lo mismo. Yo tengo esta relación con el Señor y quiero orar por ti. Quiero orar por la iglesia. Quiero orar por lo que quiero que suceda. Unánimes en el Espíritu quiere decir que sentimos lo mismo en nuestro corazón. Si lamentamos la indiferencia, la esterilidad y la muerte que nos rodea, si estamos abatidos al ver los pocos frutos aparentes de la predicación del Evangelio, aún por la falta de poder en la predicación y la carencia de resultados prácticos, si nos sentimos humillados por la esterilidad, la pesadez y el tono poco elevado de nuestras reuniones, ¿qué haremos, hermanos? ¿Nos cruzaremos de brazos? ¿Nos desanimaremos dando rienda suelta a las quejas, las protestas y quizás a la irritación? ¿Voy a dejar de desanimarme? ¿Voy a empezar a quejarme? ¿A señalar? ¿A buscar pretextos? Si estoy unánime con mis hermanos y si me pesa lo que sucede a mi alrededor, lo que menos tengo que hacer es esto. Hagamos como los primeros discípulos de Hechos 1 y 2, como esta iglesia que estaba unida juntos todo el tiempo orando. El Señor respondía. Inmediatamente el Señor sabía que ellos estaban haciendo lo correcto y el Señor ahí mismo les daba la respuesta. Reunámonos juntos en un mismo lugar y perseveremos unánimes en oración y ruego. Este es el único gran medio o remedio. No lo olvidemos nunca. No tenemos excusa alguna para la indiferencia, para las quejas, para la flaqueza espiritual que pudiéramos advertir en nuestro medio. Mientras está Cristo a la diestra de Dios, mientras tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y las preciosas promesas de la palabra, clamemos unánimes en nuestros corazones y el Señor nos va a bendecir, hermanos. Esta es otra característica que vemos en esta oración. Estaban todos reunidos orando, unánimes en la oración. Nosotros sabemos qué pasó después. Lo que pasó con Pedro fue maravilloso, algo que llamamos un milagro. Pero el Señor simplemente interviene, pone su mano para cambiar las cosas. Para nosotros es algo imposible, pero para el Señor no hay nada imposible. Si su pueblo clama al Señor, veremos cosas maravillosas, impensables. La primera característica de esta oración es que fue urgente. La segunda es que todos estaban de acuerdo. Estaban unánimes, tenían el mismo sentir en el corazón. Querían hacer lo mismo para su hermano, para salvarlo. Querían que Dios actuara en ese momento. Y vemos que el Señor respondía a esas oraciones. Otra característica, hermanos, es que esta es una oración, o fue una oración que se hizo fervorosamente. ¿Ustedes imaginan a esa iglesia apática orando? A esos hermanos reunidos, unánimes, urgente, pero que no estuvieran haciéndolo sin cesar o fervorosamente. Las Escrituras también señalan que hacían oración sin cesar. Sin cesar literalmente significa que hacían oración de manera ferviente, de corazón, que estaban orando fervientemente. En Romanos 12, versículo 11, Pablo nos habla de los deberes cristianos, que como cristianos tenemos deberes. Aquí Pablo los está enumerando. En esta parte de la Escritura, en Romanos 12, en el capítulo 11 dice: en lo que se refiere o en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Es lo que Pablo nos ama en Romanos 12:11. Nos está pidiendo que seamos fervientes en espíritu y que sirvamos al Señor. Si hay algo hoy en día en nuestras iglesias que requiera diligencia, que requiere hacerse fervorosamente y sin cesar, es la oración. Estamos desesperadamente necesitados de un toque de la mano de Dios sobre nuestras vidas y ministerios, y simplemente no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos con los motivos equivocados. Necesitamos un avivamiento, algo que nos haga sentir que estamos yendo por el camino equivocado, que no estamos haciendo la voluntad de Dios, y aunque Él ponga el querer en nuestros corazones, nosotros vamos por otra dirección, como cuando nos mandara a Nínive. ¿Nos va a hacer que nos traiga una ballena para regresarnos al camino? Las Escrituras mencionan en Santiago 4, versículos de 2 al 3, esto que estamos diciendo. Santiago 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Si hay algo que podamos identificar como iglesia que no hemos logrado, hermanos, o que el Señor no ha concedido, puede ser una señal de que nos falta pedir fervorosamente y sin cesar. Si hay algo que nos viene a la mente ahorita, que como iglesia hemos estado pidiendo, pero que el Señor no ha respondido, entonces estamos pidiendo mal. Los pastores y líderes pueden desarrollar estrategias, campañas, días grandes, pero será todo en vano si no están fundadas en la oración. De nada va a servir si no estamos todos unánimes orando. Hay varias consecuencias inmediatas que se pueden identificar cuando no oramos fervientemente como iglesia. La primera es, la falta de oración ferviente es la razón por la cual muchos caen en pecado, otros se desaniman y otros se desvían de los caminos del Señor. Nosotros somos responsables, hermanos, de orar por los nuevos creyentes, por los creyentes maduros, por quien predica, por el anciano, por los líderes, por los ministerios. No nada más el líder del ministerio es el responsable o el nuevo creyente que va llegando, él tiene que crecer. No, todos debemos de estar orando por todos. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de hacerlo? Algunos caen en pecado, otros se desaniman, u otros se desvían. Efesios 6, 18, vamos a esta parte de la Escritura. Efesios capítulo 6, versículos 18. Pablo está hablando, después de hablar de la armadura de Dios, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estamos llamados a orar por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo creyente, desde el que va llegando hasta el que ya está aquí enfrente o el que tiene más tiempo. Estamos llamados a orar. También Pablo habla acerca de esto en 2 de Corintios 1:11. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos, por medio de esos muchos que estaban orando. Y Santiago nos recuerda en el capítulo 5, versículos 19 y 20: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que alguien se desvíe, se desanime o caiga en pecado? Orar. Solamente eso. Orar ferviente, fervorosamente, sin cesar. Como iglesia, que estemos de rodillas al Señor pidiéndole por todos.
lejos de desanimarnos viendo lo que sucede a nuestro alrededor, que muchas veces puede ser desalentador, debemos venir al Señor en oración confiando en estas promesas, estando seguros que la voluntad de Dios es que le pidamos fervientemente lo que Él ha puesto en nuestro corazón, y no que quede ahí nada más como un pensamiento, sino venir al Señor en oración, orando por toda su iglesia. Necesitamos, hermanos, interceder unos por otros. Todos tenemos necesidad de un hermano que esté orando por nosotros. Santiago 5:16 también dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pablo, muchas de las veces que terminaba sus cartas, pedía oración por él. A los tesalonicenses, en la primera carta, en 5:25, les dice: hermanos, orad por nosotros. En la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Le está diciendo: ustedes fueron bendecidos por la palabra de Dios, por lo que se hizo ahí. Ora para que también nosotros podamos hacer y otros puedan ser bendecidos con lo mismo. Orad para que la palabra de Dios se siga manifestando. Si vemos que el evangelio no está corriendo como debe de ser, empezamos a criticar a los que están predicando, empezamos a hacer otras cosas, no estamos ayudando, hermanos. Debemos de orar para que el Señor abra puertas, derrame bendición. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo 18: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es importante esto, hermanos. Otra de las causas del dejar de orar fervientemente es la razón por la que no hay más poder detrás de los púlpitos al predicar. Nada más o nada da más confianza y de nuevo a un predicador que los miembros en su iglesia estén haciendo oración sin cesar por él. Sí, es cierto que el pastor debe orar, hay del predicador que no lo haga, pero debería de haber una congregación de hermanos adultos, jóvenes y niños orando por su pastor, porque se parará detrás del púlpito y alimentará a su familia. Habrá personas inconversas presentes, quienes sus almas dependen de que el Espíritu Santo obre a través de ese predicador. Como dice Pablo a los efesios que oren por él, en Efesios 6, de 19 al 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo pedía que oraran por él cuando estuviera predicando el Evangelio, que la iglesia estuviera postrada pidiendo por el mensaje que se iba a compartir. Una vez le preguntaron a Spurgeon el porqué del éxito de sus sermones y su vida ministerial, y él contestó: porque tengo una iglesia que siempre está orando por mí. Spurgeon estaba consciente de que su éxito no dependía de él, sino del Señor, y que su congregación oraba fervientemente y sin cesar por él a Dios. El poder del que predica, hermanos, no está en él, está en la congregación. El alimento que va a recibir la familia que está sentada depende de la oración que estemos haciendo para que el Señor obre en los hermanos que han de ministrar el mensaje. La falta de oración ferviente también es causa de que no se esté predicando tal vez lo correcto. Por eso, hermanos, tenemos que estar sin cesar orando como iglesia. No es una opción. Definitivamente es un mandamiento. Es una ordenanza. Así como cada mes venimos a la mesa del Señor, así como cuando recibimos al Señor y sentimos la necesidad de bautizarnos para cumplir esta ordenanza, también la oración colectiva ferviente es una ordenanza también. Es una obligación como creyentes que tenemos para que el Señor mueva corazones y que siga derramando su bendición. No tenemos otra opción. La cuarta característica de esta oración que estamos viendo en Hechos de los Apóstoles fue una oración que puso a esa iglesia en contacto con su Dios.
No estaban orando porque era Pedro el pastor. No estaban orando porque les iba a hacer falta Pedro para seguir creciendo. Estaban orando porque era alguien de la iglesia que estaba en necesidad. Y vinieron a Dios. No fueron a buscar a otro apóstol, no fueron a buscar a... Cristo ya no estaba. Entonces estaban dirigiéndose a su Dios. Las Escrituras relatan, la iglesia hacía oración a Dios en el versículo 12. Estaban reunidos orando. Es obvio que necesitamos buscar el rostro de Dios. Muchas veces queremos buscar a hombres que nos aconsejen. Vemos a alguien por encima de Dios muchas veces. Y es un error grande de la iglesia. Dependemos de Dios, no de quien esté al frente. Y los corintios estaban tentados a hacer esto. Si vamos a 1 de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 9, Pablo reprende a esta iglesia y les dice: no, mijitos, Dios es el que da el crecimiento. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia vino a su Dios, a clamar a Él. En Colosenses 3, versículos 23 al 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No servimos a los hombres, no hacemos lo que estamos haciendo para agradarle a alguien más. Sí, voy a venir los miércoles para que el hermano esté tranquilo, o para que me vean ahí los que van. No, servimos a Dios. Esta iglesia que está aquí en el pasaje estaba orando a su Dios, clamando, gimiendo, como dice el pueblo de Israel que gemía. Estaba pidiéndole a su Dios. ¿Cómo nos atrevemos a hacer la obra del Señor sin estar en contacto con Él? La razón más grande porque no vemos a Dios obrar hoy como en generaciones pasadas es porque no tenemos hoy la atención en Dios como las generaciones pasadas la tenían. Decimos, es que antes había mucho avivamiento y el Señor se veía y se sentía alrededor. ¿Pero por qué? Porque no tenemos esa atención hacia Dios. ¿Por qué, hermanos? Por dos razones. No es justificación, obviamente, pero porque el pecado se ha multiplicado y los cristianos están fríos espiritualmente. Y eso es algo que vemos en las Escrituras. Mateo 24:12 dice esto: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está profetizado en esto. Esta es una de las señales de los últimos tiempos, la abundancia de pecado y enfriamiento espiritual. Está profetizado que va a pasar esto, hermanos. En Apocalipsis 3, 14 al 17. Apocalipsis 3, 14 al 17 dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pensamos que no tenemos necesidad de algo. El Señor ha predicho esto. No sabes lo que dices.
Eres un desventurado, ciego y desnudo. La iglesia en la Odisea es representativa de la iglesia de Cristo en los últimos tiempos en esta área. Materialistas, pensaban que no tenían necesidad de Dios, eran tibios. Y los tibios, como dice aquí, los vomita Dios. En Isaías 59, versículos del 1 al 2, Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La multitud de pecados nos oculta del rostro de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estamos en esos tiempos, hermanos. Con más razón, tenemos que estar unidos orando para dejar de ser tibios. Esa es una de las razones por la que no vemos al Señor obrando como las generaciones pasadas, por la multitud de pecado. Pero también por la desobediencia y la rebeldía a la palabra de Dios, porque sabemos lo que tenemos que hacer. El Señor nos ha mandado hacer lo que dice en su palabra, pero hemos sido desobedientes y hemos sido rebeldes. Vamos a Isaías 65, del 1 al 2, por favor. Isaías 65, 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Esa es una señal, hermanos, de que Dios derramará sus bendiciones sobre el pueblo que no es su pueblo, por la rebeldía del pueblo que sí es pueblo de Dios. El pueblo de Dios pierde las bendiciones que Dios tiene para él y son dadas a otros, porque somos rebeldes al llamado de Dios, que le busquemos en oración. Romanos 10, del 17 al 21 dice así: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Era un pueblo rebelde, le extendió la mano al Señor, pero aquellos que no lo buscaban también el Señor ha bendecido. ¿Acaso Dios les bendecirá a ellos antes o más que a nosotros? Somos el pueblo de Dios, hermanos. Un pueblo rebelde, como Israel fue en su tiempo. Y dejamos de recibir las bendiciones del Señor, porque no le buscamos en oración. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice Isaías 55, 6. El Señor está todavía ahí, esperando que vengamos a Él. No se ha ido ni se ha dado la vuelta, pero nosotros hemos sido rebeldes a su palabra. Él dice aquí que nos provocará a ira, a celos con un pueblo que no es pueblo. Bendecirá a otro pueblo. Y nosotros vamos a decir: pero si nosotros hacemos lo que nos... Pensen entonces en los carismáticos, en las cruzadas de sanación, incluso en la Iglesia Católica. Los criticamos por ser contemporáneos o por tener desorden y sensacionalismo,
pero hacen más énfasis en oración que la mayoría de nuestras iglesias reformadas. Nos guste o no nos guste admitirlo, tienen en muchas áreas la bendición de Dios en sus ministerios. ¿Acaso usted cree que Dios nos concede nuestras peticiones porque somos dignos? ¿Acaso no es más bien por la fidelidad de Dios y por su gracia que Él nos oye? ¿No son las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana y que no conocen barreras denominacionales? Fallamos en reconocer que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿dónde mira? El corazón. Nosotros tenemos barreras denominacionales y pensamos que somos salvos por pertenecer a una iglesia con una sana doctrina. Y aquellos que pertenecen a una iglesia que a nuestro parecer no va de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor no mira eso, hermanos. El Señor mira el corazón de cada quien. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas veces somos como el fariseo y pensamos que merecemos más que ellos, porque nosotros sí tenemos la posición correcta o una sana doctrina. Tengamos cuidado, hermanos. Dios le dijo a su pueblo: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. El Señor mira más allá, mucho más allá de lo que miramos nosotros. No podemos estar confiados en nuestra doctrina o nuestra denominación. Hay que venir a orar, pedir en oración y ruego fervientemente y sin cesar al Señor, y orando unos por otros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice Santiago 4:4. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso lo leímos en Romanos 10:19. No seamos fariseos que descansen en sus tradiciones o costumbres, hermanos, sino vengamos en oración sincera a nuestro Dios. Y no olvidemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano, y todo lo que vendrá también será proporcionado por Él, conforme a su perfecta y santa voluntad. Quinta y última característica de esta oración, hermanos. La oración que estaban haciendo para Pedro fue una oración eficaz, porque fue contestada. Finalmente, las Escrituras nos señalan que aquella misma noche les contó cómo el Señor le había sacado. Esa misma noche el Señor contestó la oración liberando a Pedro, enviando ángeles para sacarlo de prisión y librarlo del peligro de muerte. Las Escrituras también señalan que eran entonces los días de panes sin levadura. En el versículo 3 de Hechos 12 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Este era un tiempo de examinación personal para el pueblo judío. En este tiempo el pueblo judío meditaba, se examinaba, se autoexaminaba y veía cómo estaban haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios les pedía que hiciera. Necesitamos comenzar ahí, en la autoexaminación, y no dejar de hacer lo otro, de unirse a orar como iglesia. Es a lo que estamos llamados hoy, hermanos, a autoexaminarnos, a reflexionar, a meditar. Si queremos que el Señor responda a nuestras oraciones, o simplemente sin pensar en eso, si queremos hacer lo que Dios quiere y hacer su voluntad, es específicamente
obedecerle. ¿Podremos nosotros como iglesia decir que estamos teniendo resultados? ¿Cuándo fue la última vez que Dios contestó nuestra oración o petición como lo hizo aquí con esta iglesia y el caso de Pedro? ¿Qué la hizo una oración eficaz? ¿La urgencia? ¿Lo cooperativa? ¿Lo ferviente? ¿O el haber sido dirigida a Dios? Esas son características de una oración colectiva eficaz. Las 4 características, y el quinto punto fue que fue contestada en ese momento. Pedro salió porque un ángel le abrió la puerta. Llegó a donde estaban orando los creyentes y que creyeron ellos. Más bien, cuando una muchachita quiso abrir, le dio miedo. Al rato los creyentes fueron a decirle a los que estaban orando, dijeron, no puede ser. Pero Pedro les dijo, sí soy yo, cálmense, ya vengo, ya llegué. Y les contó cómo el Señor lo había liberado. Fue maravilloso cómo el Señor respondió a esa oración. Y es un ejemplo que tenemos como iglesia, que debemos de estar unánimes, ver las peticiones que hacen los hermanos como algo urgente, de dirigirnos a Dios, no desanimarnos, hermanos, no tomar lo que vemos a nuestro alrededor como ocasión para caer en pecado, sino venir unánimes en el Espíritu como iglesia, haciendo la voluntad de Dios para que el Señor glorifique su santo nombre, para que se goce con nosotros y para que como iglesia podamos sentir que hacemos la voluntad de Dios, no para merecer más, sino para poder ir de frente al Señor cuando vengamos en nuestra oración colectiva a decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Gracias por hablarme y recordarme que tengo que hacer lo que tú me has mandado hacer. Y quiero terminar con este pasaje, 2 de Crónicas 7, 14 y 15. 2 de Crónicas, capítulo 7. Versículos 14 y 15. Quisiera que nos pongamos de pie para leer estos 2 versículos, por favor, en voz alta. 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te agradecemos como siempre tu infinita misericordia, Señor, y tu amor perpetuo, Padre. Te amamos, Señor, en este momento, Señor, y sabemos que tú nos has hablado, Padre, porque has visto esta necesidad en tu iglesia, Señor. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, Padre, y podamos rendirnos ante ti, Señor, pidiéndote perdón porque mal hemos hecho. Perdónanos, Señor, porque tú nos has abierto los ojos, Señor, y nos has hecho recordar que el venir a ti en oración, Señor, es algo que no podemos cambiar por nada. No debe haber nada más importante, Señor, que venir a hablar contigo, Señor, interceder por los hermanos y saber que tú estás en medio, escuchando nuestros ruegos y nuestras súplicas, Señor. Rogamos, Señor, que nos cuides y nos protejas, Padre, y nos permitas retroceder de nuestro mal camino, Padre, y hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nosotros, Padre. Tú has tenido misericordia una vez más, Señor, de este pueblo tuyo. Pedimos que sigas obrando, Señor, en nuestros corazones, y rogamos por tus bendiciones de todo corazón, en nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.